Acá estamos. ¿Está prendido esto? No vaya a ser que esté apagado. Y esto. Rodri, qué bueno verte acá. Hoy te veo... Qué lindo que estar acá. Sí, me encanta, me encanta. Y hoy volvemos a compartir que el otro día me habías cambiado. La producción no me dejó estar con vos. Y la verdad es que yo disfruto mucho de esto porque día a día compartimos el trabajo de la finca. Que eso está buenísimo. Compartimos una pasión. Compartimos una pasión que es la producir. Y hoy justo te estuve hablando por unos temas muy puntuales que realmente creo que en San Juan... se vienen muchos cambios en lo productivo y se van a abrir muchas puertas y eso está muy bueno. Sobre todo hablando de mercados. Exactamente, mercados, exactamente. Se están abriendo mercados y hoy venís con algo que de alguna forma tiene que ver con nuestras charlas anteriores. Mira, y vamos a hablarlo en profundidad hoy. En algún momento, ¿te acordás cuando hablamos del Día del Ingeniero Agrónomo? Exactamente. Y en ese caso hablábamos de reproducción agámica. En realidad hablamos de clonación. ¿Por qué? Porque nosotros, a nivel personas, las personas, no es factible la clonación y se probó en animales, etcétera. Sin embargo, cuando yo quiero hacer una reproducción de una planta, la puedo hacer de forma agámica. Bien. Una reproducción agámica o asexual sería, o es lo mismo que una clonación. Una clonación. O sea que agámica es sinónimo, por así decirlo, de una clonación. Asexual. Clonación. Bien. ¿Por qué? Porque estamos reproduciendo exactamente el mismo individuo que le dio origen. ¿Qué es lo que sucede normalmente en todos los cultivos, digamos, hoy por hoy de los más productivos? Por ejemplo, como pasa en nuestra querida provincia, como pasa con la vid. La vid es uno de ellos. Ahora, normalmente por ejemplo, el olivo. El olivo ya también, pero ¿qué pasa? El olivo tiene otras características. Bien. Y ahí está... la clave del éxito. Bien. Una, en casa, yo tengo que saber qué tipo de material voy a utilizar. ¿Por qué? Porque si el material es de una u otra característica, no va a enraizar, no va a generar la nueva planta. Pero si yo tengo en cuenta, por ejemplo, si es leñoso, semileñoso, semiherbáceo o herbáceo, y tengo algunos consejos que los vamos a tratar hoy día, lo probable es que haya éxito. Vos sabés que... hace poquito me preguntan, quiero hacer un crateus, ¿viste? El crateus es una planta que está en todos lados. Y me dicen, ¿se puede hacer de estacas? Esa es la gran pregunta. En realidad hay que ver qué es la estaca y qué es el esqueje. Bien. La estaca, la dan por ejemplo, acá yo te porque el grateu es buenísimo, porque todo el mundo quiere hacer grateu. Vos agarrás las semillitas de grateu, las pones y no germinan más. Exacto, no va a germinar porque o la semilla no es viable o normalmente no tiene el periodo de maduración fisiológica para que esa semilla sea viable. Entonces es sumamente difícil. Yo te voy a comentar algo. Sabes que en una época un pariente estuvo de viaje y se trajo unas semillitas de otro país, ¿no? A la vuelta del mundo, de Australia. Unas semillitas de unas plantas tropicales muy bonitas. Se trajo la semillita. Está mal eso, digamos, porque en realidad no se puede hacer. Absolutamente. Pero bueno, lo hizo igual. Y nunca las pudo hacer germinar. Entonces, después averiguando le dijeron que justamente esa planta crece ahí porque hay una fauna que debe comer esa semilla y con sus jugos gástricos le rompe toda una cuestión y le genera, le induce, ¿no? La preparación de la semilla, o lo que nosotros a veces le llamamos escarificación. Bien. Pero la escarificación la podemos hacer después mecánicamente, o la podemos hacer, mucha gente le pone una semilla en agua. Bien. Pero a veces el tegumento, la cobertura de la semilla, sí permite ese proceso, pero a veces no, necesita sí o sí pasar por el tracto digestivo de un animal para que se pueda ablandar y finalmente pueda el embrión germinar. Pero esos son casos muy puntuales, muy puntuales. Ahora nos vamos a ir a lo que son las plantas de jardín. Bien. Esto, por ejemplo, es de una aralia. A mí me encanta la aralia. Es una planta sumamente fiel, que va a aguantar sol, sombra. Crece muy bien, es muy generosa y es muy linda. Es un recurso muy lindo para jardín. Esto es una estaca, propiamente dicho. Pero es una estaca leñosa. ¿Viste cuando hablamos de vid? ¿Me tomás ahí con la 3? A ver vamos a decir que son estacas leñosas. Esto, fíjate vos que es de color verde, entonces no le podemos decir que es una estaca leñosa. Es una estaca semi-herbácea. No llega a ser como la de una parra. Exacto. Ni llega a ser como este otro caso. Acá te he traído un helecho arroz. Ajá. El helecho arroz. Vamos a mostrar así vos podés. Es completamente herbáceo y en ese caso es un gajo. Entonces ya vuelve a salir otro término. Gajo, estaca, esqueje. Y fíjate acá te traje
un romero. Bien. Que hay mucha gente que le interesa saber cómo hacer el romero. Bien. Y esto ya es una madera leñosa de diferentes características, pero viste que el tronco ya está lignificado, es de color marrón. Si bien es finito, tiene características más duras, pero también se puede hacer. Y en ese caso se le denomina esqueje herbáceo. Bien. La técnica que se va a utilizar para olivo, crategus y romero responden a esqueje herbáceo, porque es un tipo de tejido especial que de esta forma, cuando expliquemos el esqueje, lo vamos a poder hacer. Vos fíjate que acá yo te he traído unos vasitos plásticos que tienen unos orificios en la base y simplemente ahí pusimos un sustrato y de ahí el más seleccionamos el esqueje. Que el sustrato, amigos, no es perfectamente lo que hemos preparado. Me preguntó a vez pasada, tío, ¿qué es un sustrato? Bien. Claro, y uno lo maneja todo el tiempo porque dice, es el sostén, el anclaje de las raíces en el medio donde va a vivir la raíz. Y el tema es que acá es muy importante, cuando yo voy a hacer la estaca, el gajo o el esqueje, es muy importante la preparación de ese sustrato porque tiene que ser suelto, tiene que tener un muy buen drenaje para favorecer la rizogénesis. ¿Qué es la rizogénesis? El crecimiento de las raíces. El crecimiento de las raíces. Pero eso está ligado a una capacidad que tienen las células vegetales que se denomina totipotencia. Ahí estamos con la totipotencia que hablábamos antes de empezar. Exactamente. ¡Qué grande! ¿Qué palabra? ¿Qué es la capacidad de una célula con totipotencia? ¿Qué es la totipotencia? La totipotencia va a ser la característica que tiene una célula vegetal de desdiferenciarse para rediferenciarse. Por ejemplo, esto le dio origen a una célula que dijo, vos vas a hacer una hoja. Y se diferenció para hacer una hoja. Ante determinadas condiciones ambientales y genéticas, la especie puede recibir la señal para desdiferenciarse, es decir, dejo de ser hoja, y decir, a ver qué voy a hacer ahora. Cambió el medio, cambió la luz, cambió el suelo, cambió esto, ahora me hago raíz. Mirá, Rodri, aprovecho y hago un ejemplo muy visual, que por ahí aquí en San Juan lo vemos. Por ahí mucha gente tiene un duraznero, un ciruelo. Vieron que, por ejemplo, cuando brotan los ciruelos y los duraznos, normalmente brota primero la flor y después viene atrás el brote verde. Tal cual. Por ejemplo, muchas veces ese mismo brote o brindilla o como lo quieran llamar, no toma la forma de flor y sale directamente verde, porque ahí están esas células que tienen la capacidad de diferenciarse, ¿verdad? En ese caso son células ya diferenciadas. Bien. En ese caso puntual de lo que nos está hablando el Rondi, el platinado. El platinado. Son células que ya están diferenciadas. ¿Por qué? Porque se formaron un año antes. Bien. Ahora, todas esas células que ya tienen la señal para hacer flor, la señal para hacer hoja, la señal para hacer brote, en las plantas tienen totipotencia. Eso significa la célula deja de ser lo que es para empezar a hacer otra cosa. Perfecto. Esa es la propiedad que utilizamos para hacer reproducción agámica o asexual o clonar plantas. Bien. Entonces, las características que vamos a obtener son iguales a las de la planta madre. Estamos haciendo clones. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo tengo un tejido que está envejecido? Cuando las plantas envejecen... Los mandamos, no sé, ¿qué hacemos? Bueno, ahí está. Las plantas envejecen y los tejidos pierden su capacidad de totipotencia. Bien. Y ahí está la clave. ¿Hay que conocer el material que queremos hacer? Sí, hay que conocerlo. En este caso, en la Aralia, yo no sé si vos ves, para contarle a las personas que nos están viendo... A ver, vamos a poner la mano ahí, a ver si se ve... Vos podés identificar dos tipos de crecimientos muy claros ahí. Sí. Y ese tipo de crecimiento, para cualquier persona que no tiene un ojo experto, va a decir, eso es todo verde. Pero fíjate vos que la parte basal tiende a estar más lignificada, dura, con más madera, pese que es verde, que la parte apical. Y eso es porque la primera parte es madera, es una madera herbácea de un año, y la segunda parte, la que tiene las hojas nuevas, corresponde a un crecimiento de la temporada, del año. Ahora la pregunta que yo te hago, pregunta de examen. A ver. Señor Rondino. Sí, dígame. ¿Qué proporción de esta estaca semileñosa, no es leñosa, tendrá mayor capacidad para
de totipotencia, para desdiferenciarse. Y yo creo que en realidad la parte de arriba. Exactamente. La parte apical, digamos. El primer error en este tipo de material lo vamos a relacionar con, por ejemplo, la salea es de este tipo de material. ¿Y qué otro tipo tenemos? Fíjate vos, acá tengo una corona de Cristo. Sí, ahí no la va a agarrar el Rondi porque las espinitas pinchan. Sí, de verdad. Esa tiene espinas de verdad. Tiene espinas y bueno, pincha. Sí, pero bueno, esta fíjate que es una madera con otras características que también tiene capacidad de totipotencia. Pero ese se ve bien leñoso al lado de Bueno, pero fíjate vos a qué crecimiento corresponde esta porción de madera. También a un crecimiento relativamente joven. Bien. Es decir, una de las principales fallas que voy a cometer a la hora de multiplicar agámicamente una planta es utilizar una madera leñosa, semileñosa o herbácea envejecida. Entonces, por favor, caballero, proceda y corte la madera envejecida que no me va a ayudar a que enraíce, a que se desdiferencie el tallo. Eso serían células de tallo que después van a entender que van a ser células de raíz. Entonces cortamos la parte vieja, sin miedo. Sin miedo al éxito. Segundo tips, necesitamos que hayan hojas. Si no hay hojas, las hojas o las células no van a tener la señal para decir tengo que enraizar, tengo que hacer raíz. Bien, pero también tiene que haber un balance, supongo, de que no haya demasiada hoja porque no hay soporte. Bueno, justamente los que tenemos esta cosa que nos gusta el campo, nos gustan las plantas, lo sacamos por deducción. Pero si nosotros llegamos a dudar cuánto o cuál es el volumen de hojas que tenemos que dejar, aproximadamente decimos algunas. Y acá, a priori, ¿cuánto es la superficie de evaporación que tiene este sector? Es muchísimo. Es muchísimo, sí, por Entonces, supuesto. Intuitivamente empezás a sacar hojas. Sacá. Si yo estuviese haciendo una estaca de rosal que responde a una estaca leñosa, a ver, ¿qué estamos haciendo? Bien, perfecto. Ahí estamos teniendo. Ya con esto. Yo creo que hasta ahí estamos. Estamos perfecto. Entonces. Hay una cosa que sería buena decir, Rodri, perdóname. Cada una de estas es una hoja. Exactamente. Sí, pues son hojas compuestas. Decimos que una hoja está definida por una yema en su base. O una yema está definida por la hoja. En este caso, la base de la hoja está en este punto. Está bien en la base de la hoja, no sé si alcanza a verse bien. Ahí está la yema, ahí está la hoja. Y esto se trata de una hoja compuesta, que tiene foliolulos. Cada uno de estos es un folio de la hoja, un foliolulo, y todo esto, limbo más, o foliolos más el pecíolo, constituye la hoja. Entonces, este volumen de hojas es el ideal. ¿Qué hacemos después en este caso con una estaca semileñosa o herbácea? Directamente en agua. No tanto, porque un exceso de agua en este material puede hacer que se pudra el material. Que se pudra, eso. Entonces, te voy a preguntar. Primero y principal, luz. Viene el segundo factor más importante. ¿Así? ¿O es mucha luz? Es demasiado. No, perdón. Es demasiado. Luz. ¿Cuánta luz? La suficiente como para que haya un estímulo de producción de hormonas, auxinas en este caso, es una de las hormonas de crecimiento más importantes de los vegetales, y que esas auxinas ayuden a que las células emitan una raíz. Entonces, lo que yo hago puntualmente es, de donde yo tomé el material, supongamos que está en una parte del jardín, protegido entre árboles, pero la planta está contenta porque crece bien, ubico un frasquito con agua o una botella de plástico cortada con agua y la posiciono cerca de la planta madre, de modo tal que tenga similares condiciones ambientales. Pero directamente en un recipiente con agua. Sí, y la no hablamos de tierra ahí todavía, olvidarnos. de sustrato ni nada. Primero agua para estimular esa desdiferenciación. Y segundo, no la puedo dejar mucho tiempo. Si yo me olvido y la dejo una semana sin cambiar el agua, se va a pudrir de nuevo porque le va a faltar oxígeno al agua, que lo van a consumir las células vivas, van a crear un ambiente reductor y se va a pudrir. Entonces, tips, luz, más o menos la misma que tiene la planta madre. 2, dejar algunas hojas que estimulan el enraizamiento. 3, que no haya exceso de hojas. 4, una vez que formó un callo, que parece como si se formara una baba en la base, hay que sacarlo, por eso todos los días hay que estar revisando, cambiando el agua,
Y ahí nos vamos al sustrato. Bien. En este caso traemos sustrato, vos si querés podés mostrar ahí nuestro Ahí el sustrato. mismo sustrato que normalmente se usa. Es un sustrato suelto. Si nosotros usamos la tierra de jardín... El compost que hicimos, ¿puede ayudar para esto? Pero no podemos usar solo compost porque sería mucha materia orgánica, serían muchos nutrientes y tendríamos que combinarlo con un material inerte que le dé mayor aireación, porosidad y filtración. Genial. Es muy importante el aire. Bien. Tiene que haber en este caso, para un proceso de rizogénesis, aire combinado con agua. Entonces ahí está la clave. Un buen sustrato me va a permitir retener humedad, pero que no haya exceso, que no se asfixie, que haya aire. Claro. Entonces siempre vamos combinando sustratos con perlita, acerrín, algo de tierra verdadera, algo de compost, en partes de un poquito de arena se puede poner también. Exactamente. También. Entonces ahí logramos nuestra estaca con el callo. Ahora, la pregunta que por ahí la gente se está haciendo en casa es, la estaca, ¿la enterramos hasta acá? ¿La enterramos hasta acá? Lo más posible, muy bien, lo que muy más buena se pueda. pregunta. Bien. ¿Qué pasa si yo entierro poco esa estaca? Estoy dejando menores probabilidades de que una mayor cantidad de células se desdiferencien. O sea que la estaca hay que enterrarla hasta donde se pueda. Lo máximo posible. Bien. Ahora, hay un secreto que no lo conocen muchas personas y es, ¿por qué me traje un cúter? No sé, pero yo me quedo quieto. Vos quédate quieto. No. ¿Por qué me traje un cúter? Si nosotros en la base de esta estaca hacemos ligeras heridas, que en este caso las heridas las podemos hacer longitudinales o verticales. ¿Así? Hace heridas. A ver, veamos dominio del movimiento. Bien. Haga heridas, cortecitos pequeños sin lastimarte. Yo me traje guantes y lo hago trabajar al Rondi. Qué vivo que soy. Y bueno, pero a ver, si me llevo a cortar en vivo, nos hacemos virales, chicos. O sea, esto es así. No, con el cúter no te vas a cortar. ¿No? Un poco de sangre no le hace mal a nadie. Bien, entonces, vampiresco. Dijo un poco vampiresco. Entonces, si hemos hecho esos cortecitos, ¿por qué los hago? Porque estoy haciendo una herida. Y cada vez que yo le hago una herida a la planta va a estimular un nuevo proceso de emisión de reguladores de crecimiento, hormonas, para curarse. Bien. Entonces, si está produciendo más hormonas por las hojas, porque es joven, porque tiene muchos tejidos en crecimiento y porque le produce una herida, voy a tener mayores probabilidades de tener hormonas que provoquen el enraizamiento. Bien. Y ahí tenemos un secreto importante que lo manejan pocas personas. Buenísimo. Esto es una estaca. Es estaca, bien, es una estaca en ese caso semileñosa. Vamos a la corona de Cristo. Bien. Y ahora yo no sé cómo vas a hacer, pero necesito que la agarres. Pinchate. Problema tuyo. Vamos a agarrarla de las espinas. Muy bien, no se pinchó. Todavía no se pinchó. Ahí estuvo. Este es una punta de una corona de Cristo que uno diría, no, eso no enraiza. Sí, señora. Señor, eso sí enraiza. El tema es que como está, como la ha extraído, no va a poder enraizar. ¿Por qué? Primero, tiene un montón de hojas. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar parte de las hojas y dejar solo algunas. Empiezo, ¿eh? No un exceso de hojas, porque un exceso de hojas va a producir una gran demanda evapotranspiratoria y va a producir un desbalance en la planta, que por no tener raíces va a producir una deshidratación. ¿Las espinas las dejamos? Fíjate que las espinas no nos van a afectar en el proceso, pero por una cuestión de comodidad las podemos extraer. Porque va a ser bastante difícil. Ahora el tema es cuánto vos me vas a preparar eso para que pueda enterrar qué cosa. La mayor cantidad de esa porción leñosa de estaca. Eso ya sí es una estaca leñosa. Bien, ahora la pregunta es, obviamente sacándole las espinas es más fácil, más allá de manipularlo, es más fácil también a la hora de enterrarlo. En este caso que tiene espinas, sí es más fácil. Muy bien. Bueno, las espinas hay un montón. Yo le sacaría 2 hojitas más. ¿Qué ha pasado? Ahí. Ha dejado de un montón, de unas 10 hojas que había, has dejado unas 4 o 5. Sí. Y lo que ha hecho es cortar las espinas, generando heridas. ¿Ves que ya sangra? Sí, se está sangrando. En realidad no es sangre, es savia. Y es una latifoliada, por lo que se ve ese líquido blanco, porque contiene algo de látex, es de la especie. Claro, es el tipo de planta que decimos que es como lechosa. Y la pregunta es, ¿le dejo las flores o le saco las flores? Y yo en realidad la sacaría. Muy bien. Eso es lo que nosotros haríamos intuitivamente. ¿Por qué? Porque la flor, a diferencia de la hoja, demanda un montón de energía que le va a sacar a todo. ¿Por qué? Porque la planta va a entender que la flor es su destino, su reproducción, su semilla. Entonces, como si fuese lo más importante, no importa que no tenga raíces, no importa que se esté quedando sin hojas y no importa que esté muriendo. Va a tener toda la energía a la flor. Todo lo va a mandar a la flor hasta morir, porque ahí entiende que está su descendencia, su vida y su continuidad. Exactamente. Ahora te queda hacer
el trabajo de herir la parte basal de la estaca para favorecer la emisión de Bueno, ahora vamos a hacer como que le esté... Ahí está. Esta, por ser una estaca leñosa, no es necesario dejarla en agua. Las estacas leñosas no las dejamos en agua. En este tipo de estacas. Entonces acá hacemos esto. Cortamos las flores. Hemos hecho eliminación de hojas, hemos hecho eliminación de espinas del caso, Corona de Cristo las tiene, y hemos hecho lastimaduras en la base de la estaca de modo tal que nuestra estaca está preparada para, en un sustrato con humedad, enraizar. Claves de este proceso están en la temperatura ambiente, el riego, el sustrato y la temperatura del suelo. Si estuviésemos un vivero, sería como un golazo porque es re fácil controlar la temperatura del suelo. Pero en casa no es tan fácil. Entonces, ¿qué podemos hacer como para regular la temperatura? Si bien la temperatura no debe ser muy alta, soporta altas temperaturas. Lo que no soporta es la sequedad. Entonces nosotros tendríamos que generar como una especie de invernadero chiquito para que haya temperatura, haya luz y haya humedad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esto vos lo enterrás más o menos hasta dónde te quedaría enterrado? Y hasta como por acá. ¿Qué pasaría si yo corto una botella grande de 2 litros o 3 litros y la coloco como si fuese una campana? O sea, la ponemos de vuelta. Perfecto. Me va a hacer un microclima. En esa campana va a generar ese microclima sumamente húmedo que necesita para que se produzca ese enraizamiento. Genial. Entonces ahí tenemos el caso número 2, que sería una estaca leñosa que hemos extraído en la primavera. En la primavera, muy bien. Otra clave importante es qué se extrae en primavera y qué se extrae en invierno. Las plantas como la vid las vamos a extraer en invierno, al igual que el rosal. ¿Por qué? Porque producen como un receso vegetativo o baja la velocidad de circulación de la savia. Entonces, supongamos que uno quiera una glorieta, una pérgola con un arreglo que la vas a sacar en febrero para comer una riquísima uva o una superior que tanto hay acá en San Juan. Yo tendría que haber sacado material en el invierno con el receso vegetativo. No lo podría sacar acá. En cambio, con la Corona de Cristo sí se debe sacar en primavera. Buenísimo. Ahí está la técnica. Es decir, otra de las posibles fallas... ¿Esta técnica la podemos usar para el Crateus? Bueno, ahí está el tema. El Crateus va a responder igual que el romero. Entonces, yo acá te traje el caso número 3. ¿Esto qué es? Esto ya es un esqueje. El esqueje herbáceo es una pequeña porción de madera del año que está creciendo en la misma temporada y que tiene las características que necesitamos. Esto hay que tener en casa, porque esto es para el asado, para la carne, viene buenísimo. Cuidado que las abuelas dicen que el romero es muy sensible, que nadie lo toque. Que nadie lo toque porque se seca. Excepto la carne. Entonces, con lo que hemos aprendido, Rondi, ¿qué hacemos con esas hojitas de romero? Y yo en realidad... Es muchísimo. Es muchísimo, hay que sacar. Yo le sacaría por lo menos hasta acá. Saque nomás. Saque. Perfecto. Entonces, ahí Rondi ya nos preparó el esqueje simplemente cortando la puntita de... El romero. Un brote de romero, la puntita más tierna. Mientras más tierna es más joven. Mientras más joven, más capacidad de totipotencia. Y luego nos tenemos que ir al sustrato. Un sustrato que lo podemos fácilmente lograr. Estamos hablando que era... sueltito. Algo de arena, algo de tierra, algo de compost, perlitas si lo hubiera. Y entierre. El vasito tiene que tener drenaje. Estos vasitos están todos con drenaje. Un drenaje, ¿sí? Se debe mantener la humedad, se debe mantener una temperatura de ambiente, que ahora no tenemos opción, la temperatura va a ser alta, y tendríamos que tener un sistema mist. Un sistema de aspersión tipo mist o nube. En casa no lo vamos a tener. Esto, Crateus. Bueno, pero con el bomberito lo podemos hacer, ¿no? Exactamente. Pero por Dios, qué sincronía. Bueno, me saca las palabras de la boca. Esto me gusta mucho, amigo, ya sabes. ¿Qué hacemos con Crateus? Tengo un amigo que cría unas plantitas parecidas a estas, así de chiquitas. Cuando son chiquitas son parecidas. Pero después son, no sé, están buenísimas. Es muy olorosa, así también como está así, muy perfumada. Bueno, esto, ya tenemos el esqueje, lo hemos planteado, Rondi, pero perfecto con la técnica. ¿Lo podemos mantener así, tal cual, al sol? No. Necesitamos sí o sí en Crateus, esqueje herbáceo, lo más terno, porque tiene mayor capacidad de totipotencia.
necesita luz y necesita humedad. Entonces tenemos que generar el ambiente húmedo. ¿Cómo lo hacemos? Con campanitas plásticas como las de recién, y Bien. cuidado con la campana, que necesitan ingreso de aire, entonces Claro. hay que mover la campana. Bien. O nos hacemos como una especie de carpa, de tent o de Sí. estructura con cañas, de modo tal que armamos una estructura y la cubrimos con un nylon transparente. Esa es buenísima. Lo que se puede hacer como idea, que lo he visto que lo hace mucha gente, un alambre, lo trenzás para hacer tipo un túnel, Exacto. y ahí le pones un Exactamente. nailoncito y listo. Las Hermoso claves quedó. del éxito para que enraíce el romero, crateus y el olivo, en el caso de que usted quiera hacer plantitas de olivo, Bien. están en mantener una humedad ambiente. No es solo humedad de suelo, es humedad ambiente Bien. constante. Y eso implica que si uso el bomberito, tengo que estar permanentemente insuflando humedad manualmente. Tiene que haber temperatura, lo que logramos con una cobertura plástica o con la campana. Menor y pérdida, nuevamente, el sustrato debe ser sumamente suelto para que no acumule agua y que el agua drene con facilidad. Rodri, Fallas comunes. Fallas comunes que ¿Cuáles nos vamos, porque me están haciendo el ventilador loco. Vos me prometiste más tiempo hoy día. Sí, bueno, me pero- mintió como un niño, me mintió como un niño. Me están haciendo el ventilador loco. Mirá, Ah, despeinar el jopo. cosas que no se hacen, fallas, cosas que nos hacen perder o nos hacen... Bien. O sea, ahí hubo un daño. Esto lo corté en un esqueje, que no es un esqueje, no es un... No es una no estaca. es una estaca, es un gajo. Es un gajo. Es completamente herbáceo. Bien. Es, no es el hecho arroz. El hecho arroz. Y lo corté antes de venir al programa. ¿Cómo lo ves? Apachurrado. Exactamente.